¿Quieres saber por qué a veces tus días son pesados o difíciles? Sientes que las cosas están mal y aparte sientes que tú interiormente también estás mal y por eso no llegas tal vez a tus metas o objetivos. ¿Quieres buscar esa armonización y equilibrio? Acompáñanos. Hola, ¿cómo están? Estamos ya en nuestro primer capítulo de este espacio que lo hemos denominado Arcanos Ancestrales. Un espacio en el cual ustedes van a encontrar alternativas, oportunidades de que no solamente la parte tradicional de lo que es la medicina o donde nosotros buscamos ayuda es lo que puede generar situaciones positivas en tu cuerpo y tu mente, sino que también hay como estas alternativas que te acabo de decir y que definitivamente pues van a aportar y esperamos que eso resulte en cada uno de ustedes. En esta oportunidad estoy con una persona que mucho más allá de ser una gran profesional, tiene una calidad humana pues realmente excepcional, una gigante ser humano diría yo, una persona que admiro muchísimo, quiero muchísimo y que me da mucho gusto de que nos esté acompañando aquí en este primer programa de Arcanos Ancestrales, que para mí realmente es un honor, es la doctora María Vázquez Cordobés, ¿verdad? Pero conocida, digamos que con mucho cariño te decimos Mavi, y especialista en muchísimos temas, como les acabamos de decir, de medicina no tradicional. Y en esta oportunidad, pues Mavi, vamos a hablar del biomagnetismo, ¿verdad? Quisiéramos saber tal vez un poco de la historia del biomagnetismo y después pasamos a todos los beneficios y las bondades que causa en nuestro cuerpo este trabajo. Bienvenida. Gracias. En 1988, el doctor Isaac Gois Durán, mexicano, descubrió el par biomagnético. El par biomagnético, como su nombre lo indica, tiene que ver con los imanes, el lado positivo y negativo de los imanes, teniendo en cuenta que los virus, bacterias, hongos y parásitos tienen también una polaridad. En base a esto, él descubrió que al trabajar con el par biomagnético en el cuerpo humano, podía lograr esa disociación de los microorganismos para eliminar los síntomas y, por supuesto, como consecuencia, las enfermedades. En su primer paso, siendo ya magnífico, se trabajaba físicamente con los imanes en el cuerpo como par biomagnético. En 1990, él avanzó y descubrió asimismo que se podía trabajar bioenergéticamente, igualmente en el mismo sentido, pero bioenergéticamente, es decir, avanzando mucho más allá, llegando inclusive a poder trabajar a distancia, teniendo en cuenta que descubre que el inicio de cualquier sintomatología, de cualquier enfermedad, tenía que ver con los problemas psicoemocionales que el paciente había tenido. De esta manera se da un salto mayor para dirigirse hacia el campo mucho más amplio que nos une hacia otras terapias alternativas o complementarias que se llaman. Por ejemplo, cuando yo te escucho decir esto de los virus, bacterias y hongos, que imagino lo tenemos todos los seres humanos en nuestro cuerpo, pero, y corrígeme si estoy mal, deben existir algunos que nos van a aportar en algo y que si como que hay una superpoblación de estos es cuando empezamos a enfermar, ¿es así? ¿O cómo funciona específicamente? Sí. Los patógenos son los que hacen daño. Nosotros tenemos microorganismos que son afines a nosotros y que nos están ayudando. Por ejemplo, la flora intestinal, la flora bacteriana en equilibrio en la boca. Esos nos aportan más bien beneficios. Pero hay patógenos que esperan el momento propicio, el terreno propicio en todo el organismo, de la cabeza a los pies. Y además hay algo muy interesante, que un virus que puede estar en la rodilla tiene que ver con una bacteria del hombro. Y hacen una simbiosis, se comunican, porque del polo negativo va al polo positivo de uno a otro. ¿Cómo logras descubrir esa comunicación? Como tú dices, de la rodilla al hombro. Nosotros somos un holograma, nosotros somos energía. Y lo que se manifiesta es a través de la vibración de la energía que fluye y va de un lugar a otro. Ahí está lo interesante del doctor Isaac Gois, que descubre cuál es la asociación que se produce para poder llegar a la sintomatología, a la enfermedad,
al síndrome que normalmente se conoce dentro de la medicina y poder romper esta comunicación, si se quiere, entre los microorganismos para poder destruir esta sintomatología. Entonces están a distancia, pero están cerca, están unidos al mismo tiempo a través de la vibración de las frecuencias y las ondas. Esto es a través de lo que se conoce como el rastreo. ¿Ahí es cuando tú vas descubriendo esto o cómo? Básicamente, lo primero que inició el doctor Isaac Gois es un rastreo general para poder ir descubriendo en todo el organismo, en cada uno de los sitios, porque si uno no pregunta, no tiene respuesta. Entonces tiene que haber un rastreo, un patrón inicial para poder trabajar con el par biomagnético. Posteriormente, en cambio, ya con la bioenergética, uno se dirige de diferente manera porque ya aplica de acuerdo a lo que el paciente necesita. Ya no es la formalidad que existía de un patrón dirigido. En este caso ya se maneja más a distancia. Por ejemplo, si es que uno sabe que el paciente tiene un problema específico, puede dirigirse primero por esa zona. En un cerebro, por ejemplo, puede analizar todo el cerebro bioenergéticamente. Y por ejemplo, y para las personas que nos están viendo, cuando yo te escucho decir, uno pregunta, ¿a quién le preguntas? ¿A quién haces la pregunta? La mente supraconsciente del individuo que está como paciente o como consultante, que se llama también, y el terapeuta, tienen una conexión. Entonces, a través de mi pregunta con mi mente supraconsciente hacia la mente supraconsciente del paciente, y se realiza una respuesta física, porque el paciente está en la camilla acostado y hay una respuesta física que yo puedo mirar esa respuesta si es sí o si es no a lo que yo estoy preguntando. ¿Cómo? ¿Quién te da específicamente la respuesta física? ¿En qué parte del paciente tú ves esa respuesta física? Hay diferentes maneras de cómo se puede obtener una respuesta, pero la más común es a través de los pies del paciente, porque el hemicuerpo derecho se contrae o se distiende. Y de esta manera nosotros tenemos la respuesta en la igualdad o desigualdad de los pies del paciente. Hay otras formas de preguntar, como por ejemplo con los dedos, con los brazos, hay diferentes maneras, pero la clásica es con los pies y además es muy evidente porque se trabaja con los zapatos y entonces se mira si están bien en paralelos, están bien los dos pies, y esa es la respuesta sí o no de lo que nosotros necesitamos saber del paciente, y cualquier cosa se puede preguntar. Inclusive el doctor Isaac Gois siempre decía, ¿quieren saber algo? Pregunten. Y entonces de esa manera uno puede preguntar lo que sea y tener la respuesta precisa, concisa, especial que necesitamos para poder curar a un paciente. O sea, para ir entendiendo lo que tú nos dices, es decir, que cuando se hacen las preguntas, el paciente está con sus pies juntos y de acuerdo a la pregunta que tú hagas, los pies o su cuerpo o su pierna se va a contraer de acuerdo a la respuesta mejor dicho, generando la respuesta que necesitas en ese momento. Exacto. Y de ahí se hace la colocación del imán. Exacto, uno coloca el imán. Por ejemplo, el paciente viene con un dolor en el hombro. Yo puedo colocar el imán en el hombro y mirar lo que pasa en el pie. Primero, de hecho, el pie tiene que haber sido revisado, que esté correctamente los dos en igual situación. Se coloca el imán y si hay el problema, entonces se acorta el lado derecho del cuerpo y el lado izquierdo será el que nos dé la respuesta para igualar, colocando el imán positivo, que es el rojo, en el lado izquierdo, y si se igualan, estamos con la respuesta correcta. Esa parte que tú dices, el imán positivo, que es el rojo, ¿verdad? En el lado izquierdo, ¿eso siempre tiene que ser así? Nosotros colocamos el imán negativo y el imán positivo, o sea, el lado positivo y negativo. Cada imán tiene un lado positivo y un lado negativo. Exacto. Entonces colocamos en el cuerpo el negro, que es el negativo, en el sitio del dolor, si es que estamos hablando de dolor, ¿no? En caso que estemos hablando de dolor. Y entonces buscamos con el rojo, que es el positivo, en el otro lado del cuerpo, en el hemicuerpo izquierdo, en qué sitio no podemos colocar el imán de tal forma que se igualen los pies. Por ejemplo, puede ser en el riñón, que es el que nos ayuda muchísimo para obtener la respuesta del organismo. Entonces dejamos un tiempo prudencial
Y ese tiempo tiene que ver inclusive con la localización del sitio donde nosotros estemos trabajando, teniendo en cuenta que en el Ecuador específicamente, debido a la mitad del mundo, tenemos menos tiempo que en otros lugares como podría ser Chile. Aquí inclusive podemos tener en un niño 3 minutos y está ya suficiente tiempo para que haya hecho el efecto que necesitamos. Y, o sea, que es determinante el lado rojo en el izquierdo, el lado negro en el derecho. No. Excepto cuando hay el dolor o no. No, Ya. no, aquí no hay recetas que estén dadas. Okay. Aquí todo es por verse. Cada paciente es individual, es diferente a otro, pero por regla general nos manejamos con algún principio. Y el principio es colocar el lado negativo en el lado derecho. El lado negativo en el derecho. Ok, bueno, me parece muy interesante. Ahora, por ejemplo, hay algunos sitios en los cuales tú puedes descubrir que hay una proliferación o mayor cantidad de virus, bacterias y hongos. Suelen aparecer estos, no sé, almacenes, por decir así, estas bodegas Sí. de estos microorganismos en los cuales te está atacando, tal vez no en esa parte del cuerpo, sino en otra, o cómo lo descubres, cómo lo analizas tú. Igual tenemos que preguntar. En un absceso, por ejemplo, en el absceso es una acumulación de microorganismos, virus, bacterias, hongos y parásitos. El absceso inclusive en ocasiones puede ser el cáncer, ¿no? Esto no solo afecta al sitio del tumor, si estamos hablando de un tumor, o el sitio del absceso específico, sino que se comunican a distancia. Y entonces podemos tener nosotros que en la cabeza está afectando una bacteria y en la cadera un virus que está igual en simbiosis energética con los microorganismos que están en el absceso. Entonces, por eso es que aparte del sitio concreto donde tenemos que trabajar nosotros o que creemos que tenemos que trabajar, tenemos que hacer un rastreo general y descubrir en todo el organismo qué está pasando y qué afectaciones ha tenido ya uno u otro órgano. Entonces, para eso se necesita complementar el tratamiento haciendo un trabajo continuo, no solo de una cita, sino de varias citas hasta que quede absolutamente saneado el problema del paciente. Justo eso iba a preguntarte, ¿en cuánto tiempo, en cuántas citas es cuando uno puede decir ya tú superaste la situación por la cual me viniste a buscar? No Creo que va a ser muy individual. Es absolutamente individual. Claro, hay ocasiones en que en una o dos sesiones, normalmente yo no dejo en una sesión, sino en 2 sesiones para poder comprobar qué es lo que pasó con la anterior. Hay ocasiones en que en 2 sesiones inclusive un quiste de ovario desapareció y ya está curado el paciente. Pero hay ocasiones como el cáncer, ¿no? Que tiene que ser secuencial, que tiene que ser varios porque es complejo, no es algo sencillo, es muy complejo. Entonces se necesita la respuesta inclusive del organismo y también la alimentación del paciente. No es solamente el biomagnetismo. Primero son otras terapias que son las que pueden intervenir para la curación y la disciplina del paciente. Si un paciente tiene que cambiar su alimentación, si no cambia sus hábitos alimenticios, no puede seguir adelante. Es muy difícil que el organismo responda adecuadamente. Correcto. Y para terminar, Mavi, una última pregunta. ¿En qué momentos podemos decir no puedes tomar ahora este tipo de terapia? ¿Hay alguna cuestión que sea específica, un contexto en el cual tú puedes decir, sabes que no puedo yo realizarte hoy la sesión? Las contraindicaciones generales iniciales que dio el doctor Gois son la quimioterapia, por supuesto, el embarazo, porque estamos afectando a otro ser. Pero con bioenergética ya no tenemos ningún problema. El marcapasos, por ejemplo, es importantísimo, ¿no? Hay que evitar una persona con marcapasos que no podemos ponerle el imán. Pero con bioenergética ya podemos trabajar, ya no tenemos ninguna contraindicación. Y a veces, por ejemplo, un paciente que está hospitalizado le podemos tratar a distancia, teniendo como antena a otra persona y le trabajamos al paciente, no estamos afectando absolutamente en nada. Y el paciente solo sentirá los beneficios de la terapia.
Muy bien, Mavi, muchísimas gracias. Creo que está muy claro. Nos quedan muchas cosas también que pienso yo y te comprometo pues para hacerlo inclusive tal vez ya en la camilla, ¿no es cierto? Para ver cómo estás en ese momento trabajando con alguna persona específicamente. Lo haremos en otro de los videos de su espacio Arcanos Ancestrales. Cualquier cosa ustedes nos escriben y por supuesto también la dirección y teléfonos de Mavi Vázquez, ustedes lo van a ver o lo van a ver en la descripción del video o lo van a ver también en el transcurso de esta entrevista. Nos vemos pronto.